Buenas, ¿cómo andan? Bien, tercera entrega de esta serie y hoy vamos a estar charlando sobre los estudios. Forman parte de nuestro recorrido desde casi el comienzo y son una parte central, ¿sí?, de nuestra práctica cotidiana. Pero antes de adentrarnos un poquito en los estudios propiamente dicho, me gustaría charlar un poco sobre la diferencia entre un estudio y un ejercicio, ¿sí? Porque a veces no es demasiado clara la diferencia. Vamos a definir un estudio como una pieza musical con valores musicales autónomos propios que apuntan a el desarrollo y ejercicio de uno o dos, a lo sumo a veces, aspectos técnicos bien definidos, ¿sí? Bien definidos. Por lo contrario, el ejercicio siempre es un fragmento corto, una pieza o un fragmento corto en el cual nosotros lo que vamos a estar haciendo es laburar una habilidad técnica o una cuestión de movimiento o algo mecánico o lo que sea, pero en algo que quizás no es de gran valor musical y no tiene ningún tipo de desarrollo o vuelo. Por ejemplo, ¿por qué diríamos que el libro de Follier no es un libro de estudios y el libro de Dotz-Sauer sí? Bueno, porque los Dotz-Sauer hay un desarrollo musical en cada una de las piezas y en los Follier no, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo un libro en el cual laburemos trinos, ahí no hay ningún tipo de valor musical. En cambio, en un estudio como los de Dotz-Sauer, sí, ¿no? No solamente hay un motivo, hay ideas musicales, además de que están obviamente los objetivos técnicos a desarrollar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a un poquito a charlar cuáles son los principales libros de estudio que utilizo yo con mis alumnos y que se utilizan como más adelante. En principio, los estudios van a ser bastante sencillos, van a ir acompañando el desarrollo de nuestros alumnos desde el comienzo. Yo utilizo, los primeros estudios que aparecen van a ser los dos que están en el libro 1 de Suzuki, que son Moto Perpetuo ¿no? Eso es un 1. Y el otro es el llamado etude, para la redundancia. Etcétera. Entonces, esos dos estudios son los primeros que aparecen. Los primeros estudios que vamos a tener que se trabajan en el repertorio están directamente en el libro de Suzuki y no en un libro aparte. Luego de trabajar esos, hay varios libros que se pueden utilizar. En general están muy bien compilados en este libro, ¿sí? En el libro de los 170 estudios fundacionales, que es una gran compilación que hizo Alvin Schroeder, un maestro alemán, en el cual compiló estudios de los grandes pedagogos del siglo XIX del cello, ¿no? Está bonito porque dice, ya directamente en la primera página te cuenta de quiénes son. Y hay de Kosman, Dotz-Sauer, Duport, Frank Schomp, Gressmacher, Kummer, Lee, Piatti, Schroeder, el mismo, Servais, Merck y Brugger. Buchler, ese no lo conozco, de Buchler no los conozco. De esos 170 estudios, no es necesario que los veamos todos, pero sí podemos comenzar ya muy tempranamente a chusmear los primeros. Por ejemplo, los primeros estudios, que son los de el propio Schroeder, nos pueden servir como ejercicios de lectura para trabajar y desarrollar nuestra lectura, porque por ejemplo el estudio 6 trabaja en toda la primera posición, la escala de Do, después tenemos arpegios, tenemos los golpes alternados, tenemos una variedad de estudios que son los primeros, que son muy sencillos y nos pueden servir como para ir reforzando ideas de los libros 1 o 2. Junto con este libro de Schroeder viene el Sebastian Lee, el Opus 70, que son
No me acuerdo si eran 20 o cuántos eran, pero es un libro que son todos estudios muy sencillos, muy bonitos, ¿sí? Yo he subido en Instagram algunos de ellos. ¿Dónde está ese? Acá. He subido en Instagram algunos de esos estudios y tienen la ventaja de que son muy bonitos y vienen siempre a dos chelos. ¿Sí? Por ejemplo, ya desde el comienzo podemos trabajar esto. Estudio ya muy sencillo que se puede trabajar perfectamente a principios del libro 2 y finales del libro 1 inclusive. En general todos los estudios de este libro son muy sencillos, son progresivos pero no escalan a un nivel realmente demasiado elevado. En ninguno de estos estudios se eleva demasiado el nivel, cosa que se vuelven cada vez más difíciles. Sí hay distintos desafíos. Después está el libro, obviamente, uno de los más famosos, que son los 113 de Dot Sauer. Por aquí tengo ¿dónde estará el tomo 1? Aquí está. Eso. 113 estudios Dot Sauer que vienen en 4 volúmenes. Un clásico de repertorio chelístico. En el Schroeder hay un par de seleccionados, pero bueno, son muchos más. Como verán, los números son enormes, 170, 113. No siempre vemos la totalidad de esos estudios, ¿sí? No siempre vemos la totalidad de esos estudios. Pero sí hay que ir viendo según nuestras necesidades, nuestro momento en el repertorio. Eso va a ser lo que haga que nosotros seleccionemos qué estudio vamos a ir trabajando. Porque en el Dot Sauer sí va a haber una cuestión creciente en dificultad que nos va a poner las cosas aún más complicadas, ¿sí? Empezando quizás por un estudio en negras como es el número 1, pasando por estudios muy entretenidos como el 4. No. Es súper entretenido, llegando a cosas bastante desafiantes en el libro, en el mismo volumen 1, como por ejemplo este estudio 34 que siempre me pareció re difícil a mí. Etcétera, ¿no? Tiene estudios realmente que nos pueden llegar a desafiar un montón este Dot Sauer. Y bueno, después siguen en otros libros. Entonces, digamos que uno podría pensar que hay un nivel inicial para los estudios en el cual no trabajaríamos más de Lee, algunos Dot Sauer, algunos Schroeder, algunos. Siempre lo importante va a ser que el estudio que nosotros elijamos cumpla con dos requisitos. El primero es que se adecue a nuestro nivel, que no sea una cosa que nos exceda, que nos resulte frustrante tocarlo. ¿Sí? Cuando uno encara un repertorio que es muy difícil y que está muy por encima de lo que uno puede lograr, se vuelve frustrante, porque un fracaso una y otra vez. Con los estudios va a pasar lo mismo. Entonces, que el estudio sea adecuado a mi nivel y que se complemente con las habilidades técnicas que yo ya estoy trabajando en mis piezas. Si no tiene mucho sentido ver estudios en los cuales nosotros no tienen nada que ver con las piezas que estamos viendo, ¿sí? Entonces, este estudio, por ejemplo, que trabaja el pivot y cruzar de cuerda, no tiene sentido verlo antes del etude, que es donde yo aprendo esas habilidades, o verlo antes de haber aprendido cómo se hacen correctamente las ligaduras cruzando de cuerda. Entonces, siempre tiene que ser cumplir ese criterio de adecuarse a mis habilidades actuales. Por otro lado, lo otro que tenemos que estar todo el tiempo viendo es saber conscientemente cuáles son los desafíos que nos plantea el estudio.
Y los desafíos son muchísimos y van a ser muy variados. ¿Sí? Pueden ser golpes de arco, pueden ser posiciones, pueden ser extensiones, pueden ser articulación. Eso va a ir dependiendo obviamente de... Entonces, esa evaluación del estudio, digamos, ese análisis de cuáles son los aspectos técnicos que uno está desarrollando en ese estudio, va a requerir durante un buen periodo de tiempo del apoyo de un profesor, ¿no? Pero ya cuando uno empieza a avanzar, vamos a ir desarrollando cierta autonomía de criterio. Yo en lo personal me gusta trabajar mucho y voy a hablar de eso luego en el video de lectura, pero me gusta mucho poder trabajar esa autonomía, trabajarla desde el comienzo, ese análisis de la partitura que yo, como a diferencia de los libros, no conozco, del libro de Suzuki, yo no conozco la música porque no vengo escuchando la grabación, y analizar y poder chusmear y ver y probar, ¿sí? Eso durante un buen largo periodo de tiempo necesita de la ayuda del docente, pero más adelante se va logrando autónomamente. Entonces, tenemos ese primer nivel inicial, en el cual tenemos Lee, Dotzauer, los primeros estudios de Schroeder, que nos van a acompañar más o menos libro 1 o 2. Un segundo nivel que le llamamos principiante, que sería entre los libros 3 y 5, ya un chelista que empieza a desarrollarse, ¿sí? Tenemos estudios de finales del libro 1 de Dotzauer, como mencionaba antes, los del principio del libro 2, el Opus 76A, los 15 fáciles de Popper, que tiene estudios muy bonitos, algunos más de los de Schroeder, y los Sebastian Lee, el Opus 31, está bueno, tiene algunos estudios que también nos pueden ayudar un montón. Luego entraríamos en un nivel intermedio. ¿Qué sería este nivel intermedio? Bueno, finales del libro 2 y principio del libro 3 de Dotzauer, entrando ya en el libro Opus 76 de Popper, avanzar un poquito más allá del estudio 40 de Schroeder y también Kummer. Obviamente nunca encaro todo este repertorio, por ejemplo, no vamos a encarar todos los 170 de Schroeder o todos los, no me acuerdo si eran 20 y pico los que están en el Opus 76 de Popper, o los muchos estudios que hay en el libro 3 de los de Dotzauer. Uno va seleccionando siempre con un criterio, siempre acompañado en esta etapa todavía por el docente. Entonces, por ejemplo, en Dotzauer 3 puedo tener estudios muy bonitos como este. Que son ya con una exigencia para las dobles cuerdas, etcétera, mucho más elevada, ¿no? Después hay estudios muy interesantes, muy interesantes. Me gusta mucho el libro 3 de Dotzauer, por ejemplo. Estudio que para la mano izquierda se pone muy interesante, ¿no? Tiene material bastante copado. Eso sería más o menos acompañando un desarrollo del libro 6, entre el libro 6 y el libro 8 de Suzuki. Sería lo que llamaríamos un nivel intermedio. Ya es un chelista un alumno o una alumna que toca bastante, ¿no? Ya tiene sus buenos años tocando y puede encarar, y sobre todo ya empezó a desarrollar su buen criterio, ya lo tiene bastante asentado. Luego vienen, sí, después de esto, viene el momento en el que entramos ya en el final del recorrido de los 10 libros de Suzuki y empezamos a encarar los que serían quizás los más famosos de los libros de estudio, que son los 21 estudios de Popper, de Duport, los 21 estudios de Duport y los 40 estudios, o también llamada High School of Cello Playing, de Popper, ¿no? Estos dos son los probablemente más famosos y más citados libros de estudios del mundo chelístico. Y con buenas razones, porque los dos tienen un montón para trabajar. Entonces, primero se empieza por, más o menos cuando estamos en el libro 9, por el libro de Duport.
Ya en Duport o en Popper vamos a tener un chelista o nosotros mismos vamos a estar con la capacidad de tener el criterio para elegir cuáles son los estudios que nos sirven, trabajar estudios que nos ayuden a seguir desarrollando las habilidades técnicas que vamos a necesitar para el repertorio. Y también vamos a tener estudios que son bellas piezas musicales por sí mismas y que nos van a servir bastante para no solamente practicar, sino decir, hey, esta pieza puede ser una pieza de audición, puede ser una pieza de concierto, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal los estudios de doble cuerda siempre me encantan. El estudio número 1 de Duport es una belleza en ese sentido. Es hermoso, es una pieza muy muy bonita, no solamente es un lindo desafío para trabajar las dobles cuerdas en terceras y sextas, sobre todo en sextas, pero es musicalmente bello, ¿no? Entonces ya tenemos acá en Duport y después más adelante en Popper, también en Piatti y en Cervais vamos a tener piezas que no solamente van a estar siendo grandes desafíos técnicos con lugares muy 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 heavy para laburar, sino también bellas piezas musicales. Entonces, ya cuando estamos en este nivel, en lo más avanzado, Duport, Cervais, Fanchon, Popper, ¿sí? El Opus 73 de Popper, Piatti, ya el criterio está establecido y nosotros podemos elegir, ¿no? Lo copado también es que hay un montón de estudios, para la redundancia, en los cuales se analiza pieza por pieza cuáles son los desafíos que presentan. ¿Sí? Si quieren, yo tengo varios que he bajado papers o publicaciones que son públicas. La única macana es que la mayoría están en inglés, pero se las puedo compartir, les puedo subir los links o si quieren me las piden y las mando, en las cuales se habla y se analiza, incluso en algunos caso por caso, qué se trabaja, cómo se trabaja, etcétera, etcétera, de cada uno de los estudios, ¿no? Igual uno ya en este momento desarrolló un criterio y puede interpretar estos dos libros, interpretar cuáles son las dificultades, si son de mano izquierda, si son de arco, son de afinación, si la tonalidad es complicada. Yo cuando me parece una tonalidad con 6 bemoles y hay mucho para laburar de oído, ¿no? Si tengo dobles cuerdas, si tengo saltos de arco, si tengo golpes de arco, tengo un montón para laburar, pero también tengo con qué encarar esas dificultades. Ya para este momento somos chelistas bastante armados. Entonces, con esto se terminaría el programa Suzuki, por así decirlo, pero no el mundo de los estudios, ¿sí? No el mundo de los estudios, porque hay muchísimos más estudios que uno puede ir investigando y descubriendo. Siempre está bueno no irse por las ramas y poder concentrarse en los estudios que tenemos, sobre todo a la hora de cómo estudiar estos estudios difíciles, porque no van a ser estudios que vamos a resolver en 1 o 2 clases, no 2 semanas, sino que nos van a demandar un tiempo, sobre todo cuando aparezcan en pasajes muy muy exigentes en algunos estudios, ¿sí? Eso va a ser una forma en la que nosotros vamos a tener que estudiar los estudios, vale la redundancia, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a tomar ciertos pasajes de los estudios y vamos a machacar sobre esos pasajes. Parecido como practicamos la técnica en los pasajes difíciles del repertorio. Le damos a ciertos pasajes, ¿sí? Por ejemplo, en el estudio 6 de Popper, uno de los más conocidos y los más populares, de los más dados en los conservatorios. Yo tengo un pasaje en el que voy a acá. Etcétera. Todo ese pasaje
Si yo lo quiero tocar, así como lo toqué recién, que hace un montón que no escribo este estudio, me va a salir todo desafinado, porque es un pasaje cromático, es un pasaje difícil. Entonces yo ese pasaje lo tengo que estudiar un montón y tengo que estudiar cambio por cambio, posición, posición por posición, afirmarme en cada uno de los lugares. Perdón. ¿No? En cada lugar me voy como frenando y trabajando muy, muy concentrado en lograr cada vez mejor ese pasaje. Lo mismo va a valer para los golpes de arco y para cualquiera de las dificultades que se presenten, pero eso va a ser como una forma de estudiar que vamos a ir haciendo. Entonces, dicho todo esto, creo que este video se ha hecho extenso, pero bueno, el mundo de los estudios es muy extenso. En el próximo video voy a estar charlando un poco, voy a estar comentándoles y mostrando cómo trabajo la parte de lectura. Un poco con cómo lo laburo con mis alumnos y qué material utilizo, y otro poco cómo laburo yo cuando tengo que leer una pieza nueva. Que bueno, es todo un desafío a veces, la lectura, porque hay mucho de todo lo que uno ya sabe se aplica en ese lugar. Entonces, qué estrategias tenemos para que eso funcione rápido y sencillo, por así decirlo. Así bueno, este video espero que les haya resultado útil, espero que les sirva, que más o menos se den una idea del panorama de lo que es el mundo de los estudios, de un cierto orden, que es el que a mí me gusta enseñar y que un poco es el que yo he recorrido, y cómo encarar los estudios, ¿no? Cómo encarar los estudios, cómo seleccionarlos, y bueno, nada, eso es todo. Nos vemos la próxima en el video de lectura. Hasta luego.